algunas palabras. ¿Dónde está la hermana Katie? Sister Katie, God bless you. So before I greet the whole congregation, I want to praise the Lord because today you were in the schedule to pray for you. And I don't do that schedule, someone else does it. There is a rotation through the year, and it's amazing to know that the week that you were able to come to United States from South Africa is the week that you were able to come here, because I know your schedule is packed now, a lot of visits, a lot of reports. It's the day we had the honor to pray for you. So I hope that you go back to South Africa encouraged to know that there is a family praying for you. So when we say we're praying for you, we literally means we're praying for you. All right, so we're glad that you're here. Hello, sister, God bless you. So good to have you here too. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Qué dicha poder estar aquí. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que nos veamos al terminar para saber su nombre, estrechar su mano y ponerme a su servicio. Entre tanto me presento. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles una vez más su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles el peligro de oír el evangelio y no responder correctamente. El peligro de oír el evangelio y no responder correctamente. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 24, versículos 22 al versículo 27. Mientras que lo hayan, aprovecho para mencionar dos cosas. Número uno, adelantarles que al final voy a hacer una invitación a aquellos que quieran rendirle su vida al Señor Jesucristo, porque se arrepienten de sus pecados, porque desean poner su confianza en Él. Pero al mismo tiempo esta invitación va dirigida a personas que ahora mismo ya son hermanos y hermanas, porque ya dieron ese paso, solo que lo han dado en el anonimato. Quizás no ha sido en medio de una reunión como la nuestra, no se lo han profesado a otros, o tal vez se lo han profesado a algunos. Pero esta invitación les dará la oportunidad para que esa buena noticia de lo que Dios ha hecho en su vida, pues quede pública ante los ojos de todos. Especialmente porque ese puede ser el primer paso para que luego podamos proceder al testimonio público mediante las aguas bautismales. Así que eso es un adelanto de la invitación que haré al final. A su vez, aprovecho para mencionar, ya esto sí en referencia al texto que vamos a estudiar, mencionar que según el contexto, Pablo acaba de comparecer ante el gobernador Félix tras las acusaciones que Tértulo pronunció en su contra como vocero de Ananías y otros que afirmaban todo lo que Tértulo decía, pese a que no había pruebas que incriminaran a Pablo ni testigos oculares de los hechos por los cuales se le culpaba. Pues como ustedes recordarán, los primeros en acusarlo eran unos judíos que venían de la provincia de Asia, pero estos desaparecieron del relato porque no tenían cómo demostrar las acusaciones que habían hecho en su contra. Con eso en mente y con Biblia abierta en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que lean y oigan el desenlace de dicha audiencia y lo que ocurrió en los días y meses después. Por favor, muestren su Biblia con orgullo. Gloria a Dios. Los que no tienen una Biblia, por favor, acérquense a mi persona, yo con gusto le voy a regalar uno.
para que así usted también pueda tener su Biblia la próxima semana. Veamos qué ocurrió los días y meses siguientes, 2 años en total. Pues de acuerdo a lo que Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27, en ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, es decir, con el cristianismo, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Padre, Señor, concluyendo este capítulo, Señor, o más bien a punto de exponer la parte final de este capítulo, te ruego, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Obra en tu siervo, Señor, para que hable con fidelidad, con claridad, que sea bíblico, Señor. Y que así, Señor, tu pueblo sea edificado, que nuestras vidas sean transformadas y todo esto para la gloria tuya. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo. Y todo tu pueblo dice. Por favor, tomen asiento. Como pueden observar, y como indica el versículo 22, el gobernador Félix decidió aplazar el proceso judicial de Pablo y esperar a Lisias, es decir, el comandante de la guarnición, quien nunca llegó, lo cual era de esperarse, pues de acuerdo al capítulo anterior, quienes llevaron a Pablo ante el gobernador también llevaron y entregaron el reporte escrito que Lisias envió a Félix para ponerlo al tanto de los acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén por medio de una carta que decía lo siguiente, Hechos capítulo 23, versículo 26 al 30. De Claudio Lisias, a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Fin de la carta. En otras palabras, Lisias nunca apareció o porque Félix nunca lo convocó o porque ya había expresado su opinión al respecto. Y como ven, su conclusión
fue que basado en sus averiguaciones, esto era un conflicto religioso y no un crimen que ameritara prisión o muerte. En otras palabras, él concluía que Pablo era inocente y se lo comunicó a Félix por medio de esa carta. Algo que quizás conmovió a Félix, pues de acuerdo al versículo 23, aunque Félix retuvo a Pablo con tal de no alborotar a los judíos, le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Por así decirlo, él le concedió ciertos privilegios sin echarse de enemigos a los que no tardarían en alterar la pax romana si lo dejaba en libertad, es decir, los judíos alborotadores. Pero además de eso, el versículo 24 relata una escena que amerita nuestra atención, ya que incorpora en el relato a un nuevo personaje. Me refiero a Drusila, la esposa de Félix, quien oyó el evangelio junto a su esposo unos días después de que Félix pospusiera el proceso judicial de Pablo, o dicho en las mismas palabras de Lucas, versículo 24, unos días después de esa audiencia, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Eso nos da de pronto una idea de por qué él estaba relacionado, familiarizado con el camino, con el cristianismo, con el Mesías. Y dice el texto que, estando con su esposa, mandó a llamar a Pablo y lo escucharon, en plural, lo escucharon, mientras Pablo les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. En pocas palabras, Pablo los evangelizó a ambos. Pablo les compartió el mensaje del evangelio a Félix y a Drusila. Un mensaje que cobra mayor sentido si nos aseguramos de incluir la justicia de Dios, la pecaminosidad e injusticia de las personas y el juicio futuro, tal y como hizo Pablo mientras hablaba con ellos dos. Algo que debió incomodarlos en gran manera. Pues de acuerdo a datos históricos, Drusila era una mujer inmoral, como el resto de su familia, injusta e inmoral, como el resto de su familia. Pues a pesar de que ella no fue despiadada como su padre Herodes Agripa I, es decir, la persona que ordenó la ejecución a espada del apóstol Jacobo y el encarcelamiento del apóstol Pedro en Hechos capítulo 12, aunque ella no fue así de despiadada, se sabe que ella actuó muy mal como sus hermanos y como su tía. Me refiero a su hermano Herodes Agripa II y a su hermana Berenice y a su tía Herodías, la mamá de su prima Salomé. Pues, de acuerdo a lo que cuentan los historiadores, la interacción entre estos hermanos, entre Agripa II y Berenice, era tan desagradable e inapropiada que corrió el rumor de que vivían en incesto. O sea, de que vivían como pareja siendo hermanos. Eso en cuanto a los hermanos. En cuanto a su tía, Herodías, Mateo 14 y Marcos 6
registran que esta fue la mujer que orquestó la decapitación del primo de Jesús, tras aconsejarle a su propia hija, oigan eso, le aconsejó a su propia hija Salomé, la prima de Drusila, que pidiera la cabeza de Juan en una bandeja a su padrastro. ¿Y quién era su padrastro? Herodes Antipas. Y esto como resultado de haberlo cautivado con una danza que ella realizó a la vista de todos los que vinieron al cumpleaños de él. Dicho sea de paso que Herodes Antipas no solo fue el padrastro de Salomé, sino que al mismo tiempo era padrastro y tío. Oigan eso. Ya que la mamá de Salomé había abandonado al papá de Salomé por irse con Herodes Antipas, el tío de Salomé. ¡Qué enredo! ¡Qué familia! Bueno, lo que hizo Herodías, abandonar a su esposo, es muy parecido, o es básicamente lo mismo, solo que no fue con un familiar, a lo que hizo Drusila después, cuando Félix la persuadió de que abandonara a su primer esposo. O sea, Drusila se casó 2 veces. ¿Quién era su esposo? Anciso, el rey de Emesa. Y aquí está ella dejando a un rey para irse con un gobernador que la persuadió a dejar a su marido pese a que estaba casada con él desde los 16 años de edad. Así de persuasivo era Félix. Eso nos da una idea de esa capacidad de convencimiento que tenía Félix. Tanto así que de acuerdo a los registros históricos del historiador Josefo, hubo una ocasión en la que Félix persuadió a uno de los amigos más fieles del sumo sacerdote de aquella época para que le ayudara a matarlo a cambio de mucho dinero. Oigan eso. Uno por lo general ve que cuando alguien le quiere hacer daño a alguien, pues busca aliarse con los que sean un poco antagónicos con esa persona. O sea, tratar de buscar una alianza con los enemigos mutuos. Pero cuando se ve que con los enemigos no se puede contar o que la intervención de ellos no va a lograr el objetivo de lo que yo tengo en mente, ¿qué es lo que hace un hombre malvado? Comienzo a acercarme a los amigos. Y este hombre, Félix, queriendo matar al sumo sacerdote porque no era de su gusto, no buscó a sus enemigos para que le ayudaran a matarlo, se fue para donde Doras, dicho sea de paso, el sumo sacerdote de aquella época se llamaba Jonathan. Y uno de los mejores amigos, su amigo fiel, era Doras. Félix fue donde Doras, lo convenció, lo sobornó, le ofreció dinero y efectivamente se llevó a cabo el asesinato del sumo sacerdote Jonathan. Así de persuasivo era ese hombre, así de malvado, así de tramposo. En pocas palabras, Félix era tan injusto e inmoral como su esposa Drusila. Esto nos ayuda a entender por qué el versículo 25 declara que al razonar Pablo con ellos acerca de ¿qué?
3 puntos. Él les habla acerca de la fe en Cristo, pero lo hace en el contexto de esto, la justicia. Imagínese Pablo hablándole de justicia al hombre que mandó a matar a un sumo sacerdote porque no le caía bien. Hablándole del control propio, o sea, del dominio propio, a una pareja, a una mujer que abandonó a su esposo, al hombre de la juventud, de su juventud, para irse con este que la persuadió. Y encima de eso les habla del día del juicio que vendrá. Claro, eso fue incómodo, a tal grado que Lucas dice esto: Félix se llenó de miedo. Félix se llenó de miedo. ¿Y qué dijo? Ojalá dijera algo como: tengo temor, siento miedo, ahora cargo con una culpa por causa de mi pecado y admito que soy digno de ser destruido por ese Dios santo y justo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No, él le dice: vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente, como hoy no es el día. Así como cuando le dicen a uno, gracias, entendí, y sí, tienes razón, Dios es santo, Dios es justo, yo soy una persona muy injusta, estoy necesitado de salvación y la única forma en la que yo puedo ser salvo es a través del justo que justifica, es decir, Jesús, pero no estoy preparado, dice la gente. No estoy listo. En palabras de Félix, otro día, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Y ahí lo triste e irónico del caso. Pues a pesar de que Pablo les compartió el evangelio de Jesús, sin omitir ni una de las verdades que lo componen, ninguno de los dos procedió en arrepentimiento y fe. En otras palabras, ambos rechazaron el evangelio. Y basado en el desenlace, en el caso de Félix, él lo rechazó con un miedo pasajero, un miedo que se le pasó. Y en el caso de Drusila, con una indiferencia continua, o podemos decir con pasivez, porque de ahí no sabemos qué más pasó con ella. Pues de acuerdo al versículo 26, aunque Félix se llenó de miedo esa vez, él siguió siendo injusto e inmoral, a tal grado que mantuvo a Pablo en prisión, con la esperanza de que un día lo sobornara. Le gustaba el dinero a este hombre. Algo que jamás ocurrió, pues como indica el versículo 27, pasaron 2 años, no pasaron 2 semanas, pasaron 2 años así. Félix fue sucedido por Porcio Festo y aún así Pablo continuó preso de su libertad. Pues al ver que Pablo no lo sobornaba, no le ofrecía dinero, Félix optó que, pues si no tenía acceso a ese dinero ilícito, pues él optó por dejarlo en prisión para ganarse la aceptación de los judíos. Bueno, del pueblo judío, dice ahí. En otras palabras, la expectativa de Félix era que el apóstol Pablo, el hombre que fue a Jerusalén, ¿recuerdan ustedes el capítulo anterior cuando Pablo está dando su testimonio, presentando su defensa? El hombre que fue a Jerusalén con dinero para ayudar a su pueblo, Félix esperaba que ese hombre actuara como él, cuando sobornó al amigo del sumo sacerdote.
de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba, aquí ya no es más en plural, ya no se dice, lo escucharon, les decía, no, se nos dice, de modo que lo mandaba a llamar y lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Resalto que solo Félix hablaba con Pablo porque me urge subrayar que Drusila ya no salía a escucharlo como la primera y única vez que lo oyó. De ahí porque decía que Drusila rechazó el evangelio con una indiferencia continua. Pues a pesar de que Pablo le advirtió sobre el día del juicio que vendrá, no le interesó oírlo más. No quiso oír más acerca de la fe en Jesucristo. Por así decirlo, el evangelio, estos lo rechazaron, y vuelvo y repito, más bien no es por así decirlo, y no vuelvo y repito, lo rechazaron, uno con miedo pasajero, el otro con una indiferencia continua. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que rechazar el evangelio no siempre incluye insultos, burlas, como las que a veces nos hacen cuando le compartimos el evangelio a un amigo y te dicen, ahí está el aleluya. Cuando le compartimos el evangelio a alguien en la calle, dice, ya te lavaron el cerebro. Insultos. No siempre incluye insultos. Nos enseña que muchos irán al infierno tras oírnos una vez e ignorarnos o evitarnos de ahí en adelante, y otros igual terminarán en el infierno después de oírnos con atención por miedo o conveniencia. Hay personas que te dicen, están repartiendo comida, están repartiendo ropa, solo que pues van a compartir un mensaje de la Biblia y la persona va para que le dé la ropa. No quiere el pan de vida, quiere el pan que perece. Hay personas que van a oír solo por interés. El interés de ese hombre Félix, ¿cuál era? Que en cualquier momento Pablo le ofreciera dinero. Lo cual nos lleva a la pregunta más importante que nos podemos hacer en este momento. Porque hermanos, a la luz de toda esta información, yo creo que hay algunas aplicaciones que ameritan nuestra atención y también nuestra obediencia. Así que si usted está listo para hacer esta pregunta que aparece ahí en pantalla, prepárese, yo voy a contar hasta 3 y usted entonces hace esta pregunta. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, en primer lugar yo quiero dirigirme a los cristianos. Amado hermano, amada hermana, no omitas ni una de las verdades que componen el evangelio. Y menos por quedar bien con la gente. No seas como el hombre que con tal de quedar bien con un grupo cometió injusticias contra Pablo, lo dejó encerrado. No cometamos la injusticia de tener la verdad en nuestras manos, poderla en nuestro corazón, poderla, cuando digo manos es la verdad en nuestras manos. Atesorarla en nuestro corazón, poder comunicarla con nuestra boca. Y en vez de decir toda la verdad, compartir el evangelio sin omitir la justicia de Dios, la injusticia de los hombres, el juicio venidero por el cual debemos acudir a Jesucristo en arrepentimiento y fe,
no permitas que por esa omisión tú ahora cometas la injusticia, la atrocidad de dejar a otro en ignorancia y que éste termine en prisión eterna en el infierno cuando habló contigo. No omitamos las verdades del Evangelio, y mucho menos para quedar bien con la gente. En segundo lugar, no te conformes, sigo con los cristianos. Si tú eres cristiano porque ya te arrepentiste de tu pecado, pero no has hecho esto público mediante el Evangelio, quizás porque no querías quedar mal con alguno o quedar mal consigo mismo. Hay personas que se niegan a dar ese paso porque dicen, no, pues que yo no le quiero quedar mal a Dios, yo no le quiero quedar mal a la gente que me observa, yo no me quiero quedar mal conmigo mismo. Aquí no se trata de quedar bien o mal, se trata de obedecer. Y el paso a la obediencia es que si tú eres cristiano, no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto todavía no es algo público, que aproveches este momento, y este es el momento de la invitación que yo quiero hacer, es, 1, que puedas levantarte y que sepan las personas de que tú confías en Cristo. O si no te has bautizado y ahora quieres bautizarte, pues que este sea el momento para que nosotros seamos parte de eso y celebremos. Por favor, ponte de pie y déjanos celebrar el hecho de que Cristo es tu Salvador, de que Cristo tuvo misericordia de ti. Y si hay alguno más que quiera decir, yo le quiero entregar mi vida, gloria a Dios, o yo quiero bautizarme por inmersión, yo di mi vida, pero yo no caminé, yo me aparté. De hecho, voy a hacer una combinación de algo. Si tú dices, yo ya le entregué mi vida al Señor, de hecho yo ya me bauticé, quédese de pie porque yo quiero orar por ustedes dos y por los que quieran ponerse a cuentas con el Señor. Pero yo me he alejado del Señor, estoy cerca de la iglesia, estoy cerca de la Biblia, Dios está cerca de mi boca, pero mi corazón está lejos de Él, quiero reconciliarme con Él. Aprovechemos este momento, aprovecha este momento, no lo dejes pasar. Si gustan, pueden pasar ustedes dos y se sientan aquí para que oremos al final. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso con los creyentes, necesitamos predicar la palabra sin omitir sus verdades. Y necesitamos dar testimonio y no temer al qué dirán o por quedar bien con unos, cometer la injusticia y la desobediencia de no pasar por aguas bautismales o dejarle a otros saber que mi relación con el Señor ha sido reconciliada. En segundo lugar, aquí sí me quiero concentrar y voy a seguir insistiendo con aquellos que de pronto no le han entregado su vida al Señor, porque las siguientes 3 aplicaciones son para ti, amigo. Por favor, no te conformes con oír el Evangelio. No te conformes con estar familiarizado con el camino cristiano. No te conformes con oír predicaciones a menudo. Félix oía a menudo la palabra, pero no respondía. No te conformes con ello. Cree. Dios te manda el día de hoy y te ordena que creas. No solamente escuches, no solamente leas, no solamente entiendan, porque puede ser que leemos
Puede ser que entendemos, pero la pregunta ahora es, ¿lo creemos? Y si lo creemos, no nos quedemos ahí, ¿obedecemos? Lo cual nos lleva al tercer punto, tercera aplicación. No pospongas tu respuesta al Evangelio como si hubiera un día más conveniente que este. Te mandaré a llamar después, cuando sea más conveniente, dijo Félix. ¿Qué sabes tú si tienes otro día? Más bien arrepiéntete y confía en Jesús hoy. Procede en obediencia. Y en cuarto lugar, no permitas que el amor por el dinero o el miedo al rechazo gobiernen tus decisiones. Obedece a Dios por encima de todo y de todos. Voy a pedirles que por favor pongan de pie.